a Ciudad Viva en un programa que no se suspende por lluvia, por temporal, por ciclón extratropical. Así que bienvenidos, un placer estar acá después de una noche que fue agitada. Sí, estuvo bastante movidita, ¿no? Mucho, bueno, no se han reportado árboles caídos por lo menos hasta el momento, pero bueno, hubo mucho viento, lluvia por momentos que además parecía de tarde que salía el sol, llovía, Sí. pero bueno, se mantiene y desde las 6:30 de la tarde tenemos una advertencia de color naranja para el área metropolitana que hasta las 6:30 de la tarde, es decir, prácticamente todo el día a tener cuidado y con clases Ahí está. suspendidas en Maldonado y Rocha, que es el foco, ¿no? Son 3 advertencias, ¿no? 2 de color naranja y una de color amarillo. Todo de la mitad del Río Negro hacia abajo, Exacto. digamos, ¿no? Esa es Del la- Río Negro hacia abajo está amarilla más hacia el norte, digamos, y naranja Exacto. la zona más sur, sureste sobre todo. Exacto. Pero no, abarca también el departamento de Colonia. Sí, sí, así sí. que está la mitad sur hasta las 18:30, como bien decía Pilar, hay que tener cuidado que está la alerta vigente. Exacto. Entonces, Es la noticia del día, sin duda, porque ha afectado, por ejemplo, Ahí lo vemos en a pantalla, miren. las madres, los padres que deciden si mandan a los chiquilines a la escuela. Se sabe que cuando hay advertencia naranja no se computa la inasistencia. No pasa Entonces, pero a veces hay un montón de madres y padres que no tienen otra posibilidad que enviar a los chiquilines para poder ir a trabajar. Entonces es una dualidad. Termina siendo la noticia del día y una felicitación a la gente de Inumet por esa conferencia de prensa que brindó en la jornada de ayer, que fue muy didáctica, muy explicativa. Lo que está sucediendo hoy sucedió una vez en nuestra historia, entonces no relativizar la información. Estamos acostumbrados a hablar del clima como quien habla del fútbol, cualquiera opina, si hablamos de economía, no vamos a hablar de cómo tiene que jugar Peñarol o si hay que 3 millones guardarse de o no. expertos en meteorología. Exactamente, Ahí está. pero me pareció muy pertinente esa conferencia de prensa, muy didáctica, muy explicativa, para contarnos a todos, a todas, que esto es raro, es distinto y por eso hay que tener alternativas distintas también y estar atentos. Y más que eso, luego la naturaleza es la que decide, bastante mal le estamos haciendo nosotros. Y bueno, algunos de estos hechos, de estos eventos, dan cuenta de ese cambio climático que se anunció hace 40 años y que se relativizó por tantos años. Exacto, exacto. otros temas importantes en el orden del día de hoy los vamos a estar consignando a partir de ahora. Por ejemplo, el tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros ya les habíamos contado en días anteriores, en días pasados, que había una intención por parte de la coalición de gobierno de cambiar la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues dirigentes del oficialismo comunicaron a senadores del Frente Amplio que la coalición no presentará este año un proyecto de ley para modificar las competencias de la Institución Nacional de Derechos Humanos y que sí la intención es renovar a todos los miembros de su directorio. 4 serían elegidos por la coalición, eso es lo que pretenden, y 1 por la oposición. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo a La Diaria que estaba terminando de redactar el proyecto. Pero, como hay que cambiar a las autoridades, hay que cambiarlas ya, dijo ella. No dan los tiempos parlamentarios para aprobar o rechazar el proyecto de ley. O sea que pondrían como prioridad cambiar las autoridades y después se vería ¿Cuáles son las funciones? el tema, Claro. el tema de cambiar la ley tal como está desde la fundación de esta importantísima institución que ayer justamente Hablamos con Tamara Zamudio, recibimos a Tamara Zamudio para hablar sobre las recomendaciones que hizo el Comité de Tortura de la ONU al Uruguay. Y uno, claro, suena fuerte, ¿no? Comité contra la Tortura de la ONU le tiene que hacer recomendaciones a Uruguay. ¿En Uruguay hay tortura? No, a ver. No hay torturas como las que había en la dictadura, pero hay conductas que se tienen que cambiar. Maltratos, bueno, un montón de cosas de las que hablamos ayer. Y en esto sucede lo mismo. La Institución Nacional de Derechos Humanos no es porque esté desapareciendo gente ahora, no se llevan los derechos humanos a ese extremo, pero los derechos humanos son muchísimas cosas. Sí. No es solamente... Lo que pasa es que, claro, acá en Uruguay nos acostumbramos a hablar de derechos humanos vinculándolo con los temas de dictadura, pero hay muchísimas otras cosas. Por eso hablaba de la importancia que tiene esta institución. Sí, el informe del comité, entre otras cosas, alertaba sobre, denuncias sobre abuso policial, exacto. allanamientos ilegales, Hacinamiento en cárceles. hacinamiento, exactamente, entre otras cosas. Y si bien decía que no estaba mal la asignación de recursos para la institución de derechos humanos, sí había preocupación por el interés de alguna manera de cambiar el origen o lo que se hace en la institución o directamente desmantelarla. Ahora, en base a lo que vos estabas contando, a propósito de lo que decía la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi,
dice que la urgencia es cambiar ya a las los autoridades. componentes. Sí, ojo, que hay un plazo perentorio también para cambiar El las... 31 de agosto es el plazo que vence el actual mandato de quienes fueron electos por voto especial, ¿no? Por acuerdos. Llama la atención, no es nuevo que estos organismos, estas instituciones de derechos humanos y defensorías del pueblo son una piedra en el zapato para los gobernantes, ¿no? De cualquier país, de cualquier signo. En definitiva, molestan porque no... cumplen su rol de defender a la gente de a pie que a veces no tiene otra manera. Cuando acaba todas las posibilidades de ir a la justicia, de denunciar, esa es la única salida que a veces se tiene, por lo menos para denunciar situaciones. Que tienen que ver, Marcelo, también, hablando de ampliar eso de derechos humanos, con temas de vivienda, con muchísimos temas que ha hecho la institución presente. Y yo creo que también hasta como ciudadanos tenemos que pensar en, no es solo un cambio de... Hay 4 de los 5 integrantes que tiene que podrían ser reelectos. Y esa posibilidad de tener que cambiar a todos, tendría que ser como más amplio el consenso. Con una conducta intachable y que además han trabajado muchísimo por y para la institución y para la gente, en definitiva, ¿no? Habría que ver por qué cambiarla ya. Es una institución muy nueva. Hay que tratar de fortalecer la institucionalidad. Totalmente. Esto lo digo como ciudadana, pero también viendo cómo han operado y las cuestiones que plantean las defensorías del pueblo en otros países, ¿no? A reforzarla. La ley sugiere que por lo menos 2 de los integrantes de la institución de derechos humanos continúen, pero sugiere, no es obligatorio, no obliga al legislador. Por lo tanto, por eso dicen, bueno, renovemos a los 5, que 4 los elijan desde el oficialismo y 1 por la oposición. La ley también habla de que la sugerencia de los nombres debe ser, también deben participar las organizaciones sociales que están vinculadas a los derechos humanos, pero en definitiva los que tienen la potestad de la designación son los legisladores. Sí, un matiz nada más en esto de la tortura y la desaparición. Recordemos que es un delito de lesa humanidad, entonces está sucediendo hoy. No prescribe. Y está sucediendo hoy. La persona desaparecida está sucediendo hoy, o sea que en la tortura entra también las desapariciones, que siguen siendo un hecho súper actual en nuestro país. Bien, vamos a otros temas que también hay que prestar atención y conmueven, y tiene que ver con la situación de la pandemia en Uruguay. Ustedes saben que cuando se decretó el fin de la emergencia sanitaria, no el fin de la pandemia, los informes dejaron de ser diarios para ser semanales. Y el último informe del Ministerio de Salud sobre esta situación epidemiológica indica que se registraron 5.549 nuevos casos de COVID-19 al momento de cerrar el informe, que va entre el 8 y el 14 de mayo, y 4.938 personas cursaban la enfermedad. Hubo 2 personas fallecidas por COVID. La pandemia no terminó, dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en una conferencia de prensa antes de que se conocieran los últimos casos. Pero prácticamente había habido una duplicación del caso de COVID. Esto sin contar la cantidad de personas, que lo hablábamos el otro día en redacción, que las mutualistas no le hacen el testeo. Es decir, no es, tan indicado como era antes. Se lo hacen cuando la situación de la persona puede ser más compleja o tenga alguna enfermedad previa que lo recomiendan, ¿no? O sea que estos casos, si vinieron creciendo, indica que el COVID, no sé si hay alguna nueva variante, ese tema que seguramente vamos a tratar en los próximos días, está tomando otra dimensión. Sin asustarnos, porque además salió ya, que creo que es a partir de esta jornada, se habilitó la agenda de la 4ª vacuna de Pfizer a partir de los 18 años. Exacto. Allí lo decía, ¿no? Bueno, señalabas, el ministro dijo que la pandemia no terminó. Lo que pasa es que también hubo un afloje a nivel de la sociedad, en la cual me incluyo. En mi caso, por ejemplo, no voy a hablar a título personal, no estoy usando tanto el tapabocas. ¿No está mal? Cuando, la mayoría de la gente no está usando el tapabocas ahora, pero la pandemia no terminó. Pero cuando la decisión pasa por vos y uno toma las decisiones, las cosas no están ni bien ni mal. El Ministerio de Salud Pública, como ente regulador de la parte sanitaria de nuestro país, todo lo que abarca eso que es enorme, da pautas. Cuando esas pautas son, tú decidí cuándo lo usás y no, vas a salir a juzgar a un vecino. Si el que tiene que tomar la decisión es cada uno. Sí. Nos pasa como padres, como madres, a veces que tenemos que tomar decisiones por nuestros hijos y te da una sensación de impotencia muy grande porque la información falta. Pero acá no hubo falta de información.
la emergencia sanitaria terminó, hay que usar obligatoriamente en determinados lados. No, ya no. Entonces pero... cuando pasa por cada uno, ahí no está bien que cada uno esté en policía sanitario del resto de nuestros vecinos y vecinas. Cuando empezó la pandemia, cada cual está haciendo lo que puede. Ay, mire, fulano se fue es un asesino. Te decían cualquier cosa, de maravilla. Bueno, lo siento, pero que se ha notado como un afloje, evidentemente, a raíz de la información. Bueno, del cambio de la situación sanitaria. Cambio o de la forma de informar. Lo que el afloje no se ha visto como algo negativo. Hay un afloje como el que la gente se dejó de cuidar. No, es que la realidad cambió, o por lo menos eso nos dijeron las autoridades. Sí, bueno, eso dijeron las autoridades. Bueno, no hay tantos muertos, no hay tantos casos. Bueno, el efecto de la vacuna es lo que se hace sentir. Cambió la realidad. Cambió la realidad. Totalmente. Epidemiológica. Digamos a la visión policíaca sobre nuestros vecinos, nuestras vecinas la situación cambió. La gente aflojó. Aflojó porque nos dijeron que aflojó. Nos habilitaron, claro. Sí. Exactamente, nos habilitaron. Y en todo el mundo. Voy a ver si lo uso de nuevo. Salvo en algún lado. Ese de tapabocas mañana. Yo no. Yo no. No, yo me lo planteo cuando cuando tomo el ómnibus, ahí digo, ¿dónde? Sí, a mí me da cosita, y lugares el otro día cerrados. entré a un sanatorio y me dijeron, ¿y el tapaboca? Para entrar. Yo no lo tenía, tuve que buscar uno. Claro. Que debe estar impecable. Si me dejaban entrar con ese tapabocas, me dejaron entrar, ¿no? Era peor el tapabocas, yo creo. Quedado internado por uso de tapabocas. Qué lindo. Claro, pasa que uno ya lo tiene ahí medio amontonado. Ahí tiene, mira cómo está. Lo quiero saber. Ábralo, el Fernando. nivel sanitario. Ábralo. Mire lo que es. El nivel sanitario de eso. Esos son descartables. ¿Cuántos usos tiene? Está cansadito ese tapaboca, te diré. No. Pero un hombre previsor. Precavido. Fernández. Vale por dos, como es. Bueno, Este vale por medio, este tapabocas. tuve un problema bárbaro con esos tapabocas. Son muy chiquitos y lo que usamos barba nos quedaba por acá, en la mitad de la pera. No, una cosa es la barba común, otra es la barba de Papá Noel. Era barba talibán esa. Pasó nada raro esto, pero la tuve más larga, Ahora la tengo más. Y sí, le aparecía por abajo del Era como tapabocas. acá, sí. Pero es tapaboca, no tapa barba. Bueno, Quizás no, otra cosa. pero yo iría a buscar el mío ahora que lo tengo ahí arriba. Qué necesidad. Una bufanda. Es tipo pañal, o sea, te cubre todo. Ojo, en algunos casos favorecía. Bueno, vamos a cambiar de tema y tienen que ver justamente con otros asuntos que tienen que ver con la actualidad, porque en el marco del Plan Invierno, el Ministerio de Desarrollo Social recibió varios avisos en la primera noche del domingo, fueron 19. Anoche, Betania, se recibieron muchos más, ¿no? Más de 500. 598. 598, exactamente. Bueno, muchos de ellos de prioridad alta. Y para la noche de ayer el Ministerio dispuso el protocolo de ola de frío polar. Las notificaciones, atentos acá, porque pueden hacerse a través de los teléfonos 0800 8798, repito, 0800 8798, y también por WhatsApp a través del 092 910 000. 092 910 000. En la primera noche fueron 185, 19, como decíamos, de prioridad alta, y ayer más de 500, decíamos, ¿no? Ahora, mi pregunta sobre estos números. Sí. Cuando dice que recibieron 598 avisos, ¿estamos hablando de 598 situaciones o casos? ¿O puede ser un caso que haya sido, que haya tenido varios avisos? Llamadas. Son comunicaciones que se reciben a través de esos teléfonos, de los cuales cerca de 80 por allí, 84 si no me equivoco, fueron trasladados a diferentes centros de acogida. Por la policía. Por la policía y por los equipos que tienen las 7 de mides la en mañana calle. la Dirección Nacional de Bomberos realizó 22 intervenciones, ¿no? 4 de ellas en el interior del país, en La Paloma Rocha, y 18 en el área metropolitana. Bueno, por cortes de árboles, levantamiento de techos y alguna evacuación. Esto en Parque del Plata, Canelones. Una mujer y 2 niños debieron ser evacuados luego que se les volara el techo de la vivienda. Bien. Y la persona fallecida que dimos más temprano en MD ayer Noticias, sobre las en 6 de Paso la de la tarde. Arena. Pero bueno, quiero reiterar estos teléfonos 0800 8798 para dar aviso de personas en situación de calle, y también está el teléfono del INAU 0800 50 50. Esto cuando ya hay niños en situación de calle. Ese es el número para atender este tipo de emergencias y situaciones, ¿no? Están las 24 horas disponibles. Las 24 horas, y bueno, hay que destacar, ¿no? Estamos en el marco de una emergencia. Inumet ha brindado estas alertas meteorológicas. Es muy complejo estar en la calle. Ayer veía testimonios de personas en situación de calle que recogían nuestros compañeros de MB Noticias en la edición central. Y no es changa, no es changa estar ahí, frío, hambre, pasarla mal.
uno se pone incómodo cuando hace un tramo cortito y se moja. Imagínate lo que es estar a la noche pasando frío, mojado, sin comer, y más también cuando hay chiquitos en situación de calle. Así que bueno, por lo menos intentar colaborar de esa manera, ¿no? Llamar a esos teléfonos y bueno, que se les preste rápida atención. Vuelve a aparecer un fenómeno que se da todos los años también, que son aquellas personas que no quieren ser trasladadas a los refugios. Sí. Por diferentes razones, hay varias situaciones, no todas son las mismas, pero vuelve a aparecer ese problema también para todos, ¿no? Para quienes quieren colaborar, para las autoridades sin duda, y para ellos mismos. Totalmente. Llega el momento del programa en el que les comentamos cómo viene el clima el día de hoy y algo avanzamos en el inicio del programa porque como decíamos mire el cómo tema, está. las imágenes son claras, es lo que estamos viviendo en este momento porque un ciclón subtropical se aproxima a nuestras zonas costeras y genera vientos sostenidos y chaparrones. Se prevé para la zona centro, sur y noreste rachas entre 80 y 100 km por hora, mientras que para el este podrían oscilar entre los 100 y 130 km por hora. Principalmente en la zona de la costa, por supuesto, con olas de entre 4 y 6 metros. Los departamentos más afectados son Rocha y Maldonado, que como bien decía Pilar más temprano, suspendieron las clases en la jornada de hoy. Tenemos, no sé si tenemos placas, ahí estamos viendo el mapa en el que se ve la zona. ¿Sí? Lo que viene de la semana nos da un poquito de esperanza para parte del miércoles y de cara al jueves. Sí. Para hoy martes se prevé una mínima... La cámara de Piriápolis me dice Betania, ¿escuché bien? Sí. A ver. ¿Pero qué nos hicimos interdepartamentales? Sáqueme la placa, sáqueme la placa. Mire cómo está. Sí. Tira espuma esa rambla de Piriápolis, sí. Estamos interdepartamentales en este programa, somos más que Ciudad Viva. A ver, llegamos a Rocha y me emociono, ¿no? A ver. Sí, no de ideas que vivo las en Rocha, capaz que alguno se va a asociar. Que la Intendencia de Rocha había dicho que las personas que vivían sobre la costa, si tenían posibilidades de irse a zonas más céntricas del departamento, lo hicieran. Realmente no hay que relativizar, yo no había, tengo unos cuantos años de vida, no había escuchado esto de aléjense de la zona de la costa, una recomendación por parte de nuestros gobernantes. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Sí. Tremendo, mire lo que es. Sí, ahí tenemos las placas, 10 y 15 grados para el día de hoy, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones. Mañana, cielo nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones aisladas, la mínima prevista es de 12 grados y la máxima de 15. Y el jueves, un poquito más de esperanza con ese sol hermoso ahí, cielo claro y algo nuboso, la temperatura mínima prevista es de 9 grados y la máxima de 15. Para mí las temperaturas están geniales. Ahora, compro el frío sin lluvia, compro de acá. ¿Transamos ahí? ¿Cómo? Perfecto. Me sirve. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta tenemos entrevistada en piso. También vamos a tener móvil con Luca Veloz, que va a estar con uno de estos temas a propósito, ¿no? Va a estar hablando con la gente del SECOED para ver, bueno, cómo estuvo la noche y qué prevén para lo que se viene de cara a esta ventolera que veíamos allí, ¿no? Estaba complicado Piriápolis, ¿eh? Sí. Y acá en Montevideo, allí, esa cámara que veíamos del Centro de Gestión de Movilidad. No, asusta. Soplaba, ¿no? Ayer de noche esa sensación de, por favor. ¿Cómo es la sensación? Como miedito, esa cosa que uno siente el soplar eso, es decir, tantos árboles en una ciudad que amamos, nuestra ciudad tan verde, tan llena de árboles, y termina siendo, ojalá se haya cumplido bien el plan de poda, porque decís una rama puede generar muchos problemas, como de hecho pasó con un vecino de la zona. Pausa. A la vuelta de la pausa vamos a tener a la alcaldesa del municipio G, Leticia de Torres. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Seguimos en Ciudad Viva. Antes de la pausa le decíamos que íbamos a hacer contacto con el móvil de Luca Veloz, que está allí con los referentes del Centro Coordinador de Emergencia. Luca, buen día, te saludo nuevamente. Buenos días, José María. Un saludo para todos allí en el estudio, para quienes estoy viendo por primera vez también en esta mañana. Una mañana
que es inhóspita. Estamos bajo esta alerta de color naranja para gran parte del territorio nacional. Estamos hablando de los departamentos de Rocha, una parte de 33, La Valleja, Maldonado, también el departamento de Canelones, Montevideo y San José, una franja de Canelones, todos bajo esta advertencia, alerta de color naranja por vientos muy fuertes y persistencia de precipitaciones. Estamos con Jorge Cuello, el coordinador del Centro de Emergencias de Montevideo. Jorge, ¿cómo se están preparando? Estamos trabajando desde lo que es la coordinación del SECOET con todas las instituciones del Estado y después con la coordinación de lo que es la Intendencia de Montevideo, que está trabajando con todas sus reparticiones en pos de estar atento por las cosas que vienen pasando en la ciudad, ¿no? En la previa hablábamos de la lluvia, del viento. Yo decía que bueno, que no se pronosticaban gran lluvia, pero tú me decías que la altura del agua, la entrada del agua en la ciudad también puede traer dificultades. Sí, a ver si se da esa problemática. Por eso la importancia del trabajo que se viene realizando continuamente, lo que es saneamiento y cursos de aguas, que se viene haciendo y también trabajando en la región metropolitana, o sea, con Canelones, en los arroyos Carrasco, Manga y todo eso. Pero aparte tenemos hoy, para el día de hoy, para la emergencia de hoy, tenemos a una cantidad de sectores de la Intendencia que están trabajando en pos de ver y minimizar los daños que puedan surgir, tanto como Convivencia, que en este momento está con todos sus móviles recorriendo la ciudad para ver en qué estado está y cuáles serían las necesidades primarias en caso de que se diera el evento con la magnitud que estaba pronosticado, ¿no? Después, tránsito, áreas verdes de la Intendencia con la parte de arbolado, alumbrado público, limpieza, saneamiento, desarrollo social, el plan ABC, los municipios, locomoción de la Intendencia, unidad operativa de acondicionamiento urbano, obras también de acondicionamiento urbano, están también en guardia permanente para salir en caso de que necesitemos alguna cosa. Hay teléfonos a los que la población puede llamar en caso de emergencia. ¿Cuáles son? Exactamente. Tenemos que hicimos un refuerzo en la parte telefónica, en el cual tenemos el 1950-1607 para denunciar este tipo de emergencias, y después el teléfono habitual del Centro Coordinador de Emergencias 2487-6877. ¿No? Esto es lo que estamos viendo en el trabajo que estamos realizando para este evento que podría ocasionar alguna cosa. Lo que sí tienen que tener los vecinos muy claro, que en caso de riesgo, por riesgo de vida sobre todo, tienen que llamar al 911, que se encarga conjuntamente con bomberos de darle una rápida solución al problema. Repitamos entonces, 2487-6877 es el teléfono del SECOED, y el 1950-1607 es el interno también para hacer denuncias en caso de riesgo de vida al 911 primero entonces. Y está todo planificado entonces para atender qué tipo de emergencia. De la que se dé, ¿no? Pero sobre todo si tenemos que hacer algún tipo de evacuación de alguna finca por voladura de techo o porque se haya inundado o alguna situación X, tenemos dentro de cada municipio un lugar para tener evacuados. O sea que el trabajo se viene haciendo tanto con las áreas sociales, con las áreas operativas, para dar la respuesta lo más rápido posible y lo más eficaz. Y ¿qué prevenciones tienen que mantener la gente en su casa mientras está ocurriendo este fenómeno climatológico? Siempre decimos lo mismo, cuando son vientos fuertes es no estar saliendo de la casa si no es necesario. Otra de las cosas es las ventanas, las puertas, tenerlas bien cerradas cuando se da el viento. Si tenemos objetos en los patios o en las azoteas que pueden pasar a ser un
proyectil, porque cualquier pedazo de plástico o una botella o cualquier situación que pueda ser volátil va a suceder de que pasa a ser con la fuerza del viento un proyectil y puede llegar a lastimar a alguien. Y eso lo tenemos que evitar. Y estar en lugares que sean seguros y no mantenerse en lugares donde los vientos pueden hacer un estrago, ¿no? Muchísimas gracias a Jorge Cuello, coordinador del Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo, departamental, y bueno, a tener cuidado, sobre todo los que tienen macetas en los balcones también, tener cuidado porque puede ser peligroso para los vecinos y para nosotros mismos. Exacto, Luca. Bueno, hace un rato hablamos con Pilar, que sacó todas sus macetas del balcón. En el final, y ya que estás con Jorge ahí todavía, mandarle un saludo desde aquí y consultarle si prestan especial atención a algún municipio en particular en el marco de toda esta emergencia. Justamente me decía José María, si hay algún municipio donde tengamos que tener más cuidado y donde ustedes están aplicando allí mayores cuidados. No, están los 8, en esta alerta están los 8 municipios por igual, porque no sabemos cuál va a ser la magnitud del evento. O sea, puede ser una magnitud fuerte de arbolado y afectaría más a los costeros, tanto al B como el CH, el B y el CH y el E en la parte de arbolado, pero también tenemos arbolados importantes en los otros 8 municipios. O sea, en todos los municipios tenemos un problema de que se puede dar algún tipo de afectación y tratamos de estar preparados para atenderlas. Y justamente, José María, con esto que nos decía más temprano Jorge, de que hay que tener cuidado con la subida de los cauces de los ríos y arroyos por la entrada de la bahía, él me decía, yo le decía, bueno, el arroyo Carrasco por la sudestada, no, también me decía que en el Pantanoso y Miguelete había que tener cuidado porque la bahía estaba muy crecida en la cota, así que es todo Montevideo que está bajo la mirada del SECOED. Muchísimas gracias, compañeros. Desde aquí nos despedimos. Muy bien, muchas gracias, Luca. Entonces, a tomar precaución a propósito de las recomendaciones que hacía el SECOED. Nosotros le preguntábamos allí justamente si había que tener especial atención en alguno de los municipios, porque estábamos ya aquí en estudios con la alcaldesa del municipio G, Leticia de Torres, a quien ya le damos los buenos días. Gracias por estar acá. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Felicitar al programa, a la estética, realmente que quedé maravillada con cuando entré y se nota que hay mucho trabajo también en equipo, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias en nombre de todo el equipo. Bueno, bienvenida, es su casa, alcaldesa. Así que bueno, le preguntábamos allí a Jorge Cuello, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo hay que estar atentos a lo que pueda pasar? Zonas de arbolado, bueno, la parte de la costa se puede ver más golpeada. ¿Cómo está la situación allí en el municipio G? ¿Qué se sabe hasta ahora, por ejemplo? Por ahora no tenemos ninguna situación que nos hayan planteado los vecinos y vecinas. Sí tenemos la experiencia de lo que fue enero y la gran preocupación siempre tiene que ver con la gente, ¿no? Nosotros hoy Jorge nombraba por ahí el arroyo Pantanoso, el arroyo Miguelete, las riberas, son lugares donde si se sube mucho el cauce de agua se inunda la gente, entonces esa es la gran preocupación. Seguramente ahora después que vuelva al municipio saldremos a hacer alguna recorrida y veremos cómo están las cosas, sobre todo para estar comunicados con la gente y si realmente hay alguna cuestión a atender, esto que decía Jorge, ¿no? Comunicarse con SECOED, que es el que dirige en el departamento de Montevideo y coordina toda la emergencia. Y bueno, si hay que trasladar gente o sacar gente, estaremos en coordinación con ellos. Leticia, vos mencionás el Pantanoso que está allí en la zona del municipio G, también parte del Miguelete, si no me equivoco. ¿Queda mucha gente viviendo allí en zonas inundables? Sí, la ribera del Miguelete particularmente es algo que desde el año pasado nosotros abordamos un poco con el ministerio y también con la parte de la intendencia, porque estaba planificado este año empezar con los realojos. Hay como 200 familias en situaciones bastante vulnerables.
en ese momento no había una respuesta certera, en realidad dentro del listado del ministerio no estaba priorizado la ribera, que era algo que se había estipulado. Entonces, bueno, finalmente vamos a ver qué sucede en este tiempo, que se estaba negociando, ver qué sucede con esas familias. Ahí está. Bien, vamos a estar atentos a esa situación también que es muy importante. El sábado hubo cabildo del municipio G. Antes de referirme a esa instancia de rendición de cuentas, te quiero tocar otros asuntos. Por ejemplo, el de seguridad, que ya lo hemos hablado en MBD Noticias, pero bueno, la zona de Lezica, Peñarol y parte del municipio G ha estado convulsionada justamente en los últimos tiempos por hechos de la crónica policial. Se vive una situación bastante tensa. Ustedes están trabajando a nivel de Comisión de Seguridad de Vecinos. ¿Qué dicen los vecinos ahora? Que incluso creo que están haciendo una marcha para el próximo 23. Sí, mira, ese tema es bastante sensible, sobre todo en este contexto, ¿no? Nosotros, como dijimos en todos los medios que estuvimos haciendo alguna nota, que nos han preguntado, sí trasladamos que, bueno, que la competencia de seguridad es materia del Ministerio del Interior. Nosotros en realidad creamos una comisión de seguridad y convivencia por las grandes demandas que venían de robos, no de esta situación en particular, pero sí de algunos robos. Y bueno, pensamos que nosotros como tercer nivel de gobierno, si bien no resolvemos la problemática de la seguridad, sí podíamos aportar algunas cuestiones que tuvieran que ver con la convivencia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un claro ejemplo es lo que venimos desarrollando y trabajando en el Parque Andalucía, que es el parque que también está en la ribera del Miguelete, sí, que ha sufrido un montón de robos de luces. Hace unos días un vecino me contactó, parece unos que volvieron a robar. Entonces creemos que en ese espacio y en articulación también con el municipio C, que es vecino, pensamos que una forma de intervenir en un espacio tan lindo, tan grande, es poder generar contenido en ese espacio, ¿no? Cómo involucrar a los vecinos para apropiarse de ese lugar y tratar de que, bueno, que estas cuestiones que suceden no sean diarias, ¿no? Entonces empezamos a intervenir este año realizando algún deporte alternativo, con gente que le interesaba el deporte. Ahora estamos trabajando con una escuela para también traer a las familias. Bueno, empezar a generar contenidos durante todo ese espacio que es gigante y bueno, y ver cómo va respondiendo también la ciudadanía. Yo creo que creemos, no es una cuestión personal, sino creemos del Consejo Municipal que la seguridad no solo se ataca con mayores cantidades de policías, sino también cómo empezar a ocupar los espacios Habitar públicos. los espacios es la clave. Sí, tal cual. Creo que va por ahí, lo hemos conversado con algunos vecinos, pero bueno, también cuando suceden estas cosas, claro, hay miedo, ¿no? Genera mucho miedo esta situación. Sí, lo que nos han reclamado y le han reclamado al Ministerio, porque en estas reuniones que hemos hecho con vecinos siempre llamamos a Santiago González, que siempre nos ha respondido los teléfonos y está muy presente. Y bueno, lo que le termina exigiendo al Ministerio del Interior es más presencia. No que estén fijos, sino que haya cierto recorrido, ¿sí? Porque nos pasa esto, nosotros por ejemplo en el Parque Andalucía pusimos luces, de desarrollo urbano se puso luces, pero si finalmente eso después se roba, no tiene, es un esfuerzo que se termina perdiendo. Entonces, digamos, tener a la policía como un elemento disuasivo, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Han tenido la oportunidad de, justamente el Ministerio del Interior, llevar, por ejemplo, efectivos del PADO? Conozco el barrio Peñarol de punta a punta, y hubo presencia policial y ahora ya no se ve tanto. ¿Esto en qué está? Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Justamente lo que vos señalás es uno de los reclamos, ¿no? Que antes de repente así existía el PADO, era más cercano y no pasaba tan seguido, y ahora particularmente eso ya no está. Obviamente en este escenario se han visto más policías en la zona, eso está claro, pero bueno, el tema que se sostenga en el tiempo es un poco de las cuestiones que nos plantean los vecinos y las vecinas. No se sostienes un ratito, después se van y siguen sucediendo las cosas. Bueno, veremos qué pasa. Ojalá se pueda revertir esta situación que está bastante compleja allí, dicho por los propios vecinos, ¿no? Leticia, vamos a meternos en el cabildo del sábado. ¿Qué valoraciones se hacen y cómo estuvo esa rendición de cuentas? Bueno, para nosotros fue una alegría llegar a ese sábado, una alegría por el recorrido y por cuando uno pone esto de elaborar una síntesis de lo que fue un año y ve todo el recorrido y todo el trabajo, realmente se siente como contenta de finalmente poder mostrar a la gente lo que se llevó adelante. La verdad que la participación fue muy buena. Nosotros igual el sábado anterior hicimos un precabildo con 4 ejes temáticos, que era cultura, deporte y recreación, ambiente y desarrollo productivo, turístico y patrimonial, porque entendimos que también la instancia del cabildo es una en un año, que hay que
el eje de la participación tiene que ser un eje que se construya durante toda la gestión. Eso es un gran desafío porque venimos de un escenario de pandemia. Sí. Nosotros asumimos y nos tocó un poco complicado la diaria de los municipios, pero sí apostamos a que exista este espacio, se sostenga en el tiempo también, ¿no? Queremos que no se los convoque solo una vez a participar, sino que sea algo constante. Un ida y vuelta allí. Y sí, porque en realidad cuando uno abre y pone oreja, realmente las propuestas que surgen son muy interesantes. No sé, en la comisión en el eje cultura hubo un vecino que planteó, bueno, estaría bueno hacer el día del vecino de la vecina, para visibilizar las organizaciones y todos los, bueno, el consejo vecinal como órgano que existe en cada uno de los municipios y visibilizar todo el trabajo voluntario que hacen muchas organizaciones para mejorar los barrios. Así que hay ideas maravillosas. Nosotros el eje ambiente lo pusimos particularmente por la negativa del préstamo BID y porque sabíamos que venían algunas mejoras en el territorio, sobre todo porque además tenemos una planta de reciclaje Ecodurán. Entonces, bueno, nos pareció que era interesante y que es interesante que profundizar en esa línea porque ahora el escenario es otro, ¿no? Claro. Y vamos a necesitar del esfuerzo también de los vecinos y las vecinas para mejorar el ambiente. Bueno, es muy importante estar en el territorio, ¿no? Ustedes como alcaldes lo recorren y trabajan allí, están mano a mano. Este tercer nivel de gobierno es muy cercano a la gente. Y en ese marco, ¿qué hay para destacar, más allá de esto que estabas contando? Bueno, nosotros tuvimos 7 líneas estratégicas que desarrollamos el año pasado. Hicimos un fuerte énfasis en el eje de participación, pero desde un lugar que era medio complicado el año pasado por el tema pandemia. La virtualidad pero complicado. Sí apoyamos un montón de organizaciones. De hecho, de septiembre a diciembre apoyamos 110 eventos culturales que propusieron la ciudadanía. También trabajamos con la línea de infancia, que es algo que destacamos mucho del municipio. Apoyamos todo lo que fue las escuelas de verano, que fueron solo 2, antes se llamaba verano educativo, ahora es escuelas de verano, que los gurises no tenían la misma infraestructura, digamos, por decirlo de alguna manera, que en otro escenario. Y también desarrollamos algo que fue la primera experiencia de organizar un verano con comunidad, con un conjunto de mujeres que sostienen actualmente una olla y merendero en el barrio Bardisol, y con ellas pudimos llevar a más de 50 gurises a Sutel, a la colonia que tienen ellos, que es el sindicato, que como siempre un sindicato tan solidario que vale la pena destacar, nos prestó sus instalaciones para que los gurises pudieran hacer lunes 2 días a la semana, piscina, actividades recreativas. Así que para nosotros esta cuestión de las infancias nos importa, las vamos a seguir priorizando. De hecho, este año volvimos a repetir la experiencia, pero además hicimos campamento con todos los vecinos y las vecinas que están coordinando, y además los chiquilines pudieron volver a Sutel y en vez de 50 ya eran 120, así que sí valdrá la pena también ensanchar derechos para los niños y niñas. No, y además, bueno, es una oportunidad para chiquilines que por allí no han pasado nunca por una piscina, una pileta. Bueno, para muchos pasó eso, ¿no? Era la primera vez que podían ir a hacer una actividad en verano también, lo que implica, ¿no? En verano no está la escuela abierta, si no tenés alguna actividad, si no tenés alguna familia también que pueda, ¿no?, acceder a llevarte a algún lado, es como muy difícil poder generar esas actividades, así que para nosotros es una experiencia muy, muy rica en cuanto a organización también. Leticia, uno de los denominadores comunes de prácticamente todos los alcaldes que han pasado por acá tiene que ver con la limpieza en su municipio, en los barrios que obedece allí. ¿Cómo está esa situación en el municipio G? Se ha trabajado mucho con el Plan ABC, los jornales solidarios, hay un convenio con el Tacurú, ¿se siguen con esos convenios? ¿Cómo se está trabajando y cuál es la situación? Bueno, mira, el tema de eje limpieza es un tema que, vuelvo a decir, es algo muy sensible porque son de los reclamos que tenemos más seguidos cuando se llenan los contenedores o cuando todo el contenedor alrededor está sucio. Nosotros sí también tenemos como como una línea de trabajo estratégica el tema ambiente particularmente, porque tenemos la planta y porque tenemos lo que se llama circuito limpio, que trabajamos con un montón de organizaciones para que esos clasificación de residuos que tenemos, ¿no?, que tratamos de trabajar, educar, vaya todo a la planta. Y en ese sentido, además, nosotros inauguramos 4 contenedores de clasificación que están en la sede del municipio, en el centro de barrio, en el polideportivo y en el centro cívico, todos espacios nuestros del municipio, y que desarrollamos ¿no?, talleres para poder concientizar sobre el ambiente. Y en particular esto que decís vos, sí articulamos mucho con desarrollo ambiental, con la parte de limpieza, en estas cuestiones. Nosotros sí lo que vimos, y creo que es algo medio compartido, es que actualmente los contenedores más que desbordados hay más
más gente que está hurgando en los contenedores, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver con una realidad que vive mucha gente, de que están comiendo o de las ollas o, bueno, lamentablemente yendo a los contenedores a hurgar. ¿Se ha notado más? Sí, muchísimo más. Por lo menos yo que hago esas recorridas y trato de mirar estas cuestiones, se ve que no es el contenedor desbordado, sino que sacan. Que sacan mucho y que volvemos como una época donde eso era común, Sí. lamentablemente también, que hoy lo volvamos a vivir, ver niños, niñas, Eso mujeres. te preguntaba, ¿se ven chiquitos en la Sí, zona? sí, también, eso Ajá. lo hemos visto. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Porque se nota que falta políticas de protección hacia las infancias, hacia las mujeres, porque es una realidad que nos pega muy fuerte, ¿no? El tema de las ollas y los merenderos, donde hay chiquilines, yo lo he visto en el barrio Barrizal, que las vecinas que organizan, de repente a las 7 ya le están dando la cena y comen 3 platos. Entonces hay una necesidad que no está teniendo mucha respuesta. Es compleja la situación allí. Me quedan 2 minutos, Leticia, pero te quería preguntar por el tema presupuesto para el municipio, ¿no? Algunos alcaldes han dicho que, de alguna manera, el presupuesto asignado por OPP en algunos casos es insuficiente o que hay inequidades entre un municipio y otro. ¿Cuál es la realidad del G? Bueno, nosotros sí, en realidad hubo un recorte del presupuesto de OPP con respecto a la administración anterior. Eso se ha planteado. Más que nada, la preocupación también es cómo se rinde ese presupuesto, que es bastante complejo, porque cada 2 meses hay que rendir y si no se rinde no te llega la plata. Entonces, realmente, para los 8 municipios, esto no tiene que ver con partidos, sino tiene que ver con una cuestión de política, nos ha costado mucho llegar a esa rendición. Creo que es también lo más preocupante, no solo el recorte presupuestal, sino en la forma en que se ha planteado estos años la rendición. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y porque cada 2 meses vos tenés que rendir lo que hiciste y si no, no te dan la plata. Entonces, para una obra, que si vos tenés una calle, no la haces en cuota la calle, la haces, digamos. Claro, Entonces claro. no te llega el 100% del total, no contás con toda la plata, las vas contando de apartes. Por eso se ha sido... Pero así es muy complejo. Y es bastante complejo y no todos llegamos al 100% de la rendición. Y si no llegas a rendición, no tenés la Perdés la siguiente. plata. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Qué dice el OPP? es ¿Ese es igual. el sistema? Ese es el sistema para todos. ¿Y no hay chance Lo que de pasa es que los modificarlo? municipios Digo, debemos- no hay cómo argumentarlo. No, hemos tenido espacios de poder conversar y flexibilizar. Lo que pasa que es verdad que los municipios de Montevideo reciben mucho más dinero como Canelones Sí. que los municipios del interior. Claro. Nosotros teníamos 37 millones para rendir. Entonces, realmente, por eso digo, se ha complejizado esa forma de rendición que no es muy amena para una empresa que Claro. agarra una obra. Está muy bien. Bueno, sin duda que tenemos un montón de temas para seguir hablando, pero dejamos esta charla, como siempre decimos, a cuenta de más y ha sido un placer recibirte por acá, Leticia. Bueno, para mí un placer también y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, ya seguimos con Ciudad Viva. Race like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I Y es un placer, una alegría recibir en Ciudad Viva a Mateo Mañone, comunicador, investigador y responsable de esta producción de TV Ciudad que nos ha conmovido tanto y que ha motivado esta charla a la que te invitamos en el día de hoy. Esto de Están Todos, que implica un repaso por la historia, por la biografía de los 197 detenidos desaparecidos de la dictadura cívico-militar del Uruguay. Bienvenido, Mateo, gracias por estar con nosotros. ¿Andan bien? Gracias Bien. por la invitación. Conversábamos fuera de micrófono en las charlas previas de esta humanización, de esta nueva humanización que implica Están Todos. Contanos un poco cómo comenzó este viaje, esta nueva mirada sobre estas historias. Bueno, en realidad en lo específico, en mi caso, aquí, por una invitación del canal, una nueva invitación del canal a trabajar sobre estos temas. El año pasado ya habíamos hecho algunos trabajos al respecto, porque también es una temática que a mí me aborda desde distintos ángulos desde hace mucho tiempo. Y aparte, específicamente, siempre me interesó como esta cosa de tratar de correr un poquito la cáscara de la primera imagen, de la foto, esta cuestión de la monumentalización de la memoria, muchas veces en la que caemos creyendo que en este caso, los desaparecidos eran
casi que superhéroes y en realidad eran personas que tenían sus pensamientos, tenían sus vidas, sus vínculos. Y bueno, y tenían actividades, y tenían intereses y tenían características humanas que a veces está buena contarlas para también tratar como de entender un poquito el más allá. En algunos trabajos yo ya había realizado en otros espacios, medios, algunas cosas similares, sobre todo desde lo artístico y desde lo deportivo, encontrando como algunas dinámicas que involucraron en algunos casos. Y bueno, ahora esta oportunidad fue como profundizar como esa línea, ¿no? Es decir, bueno, qué pasaba, qué había en sus vidas, más allá, o en paralelo, o abrazado, o consecuencias muchas veces de los intereses políticos y militantes. Y la verdad que nos hemos encontrado con cosas increíbles y maravillosas. Estas 197 personas por las cuales marchamos todos los 20 de mayo, ya de por sí habían generado, ¿no?, una cierta empatía con la mayor parte del pueblo uruguayo. Pero creo que esto colabora todavía para generar una cercanía mayor con estas personas. Muchas de estas historias nosotros no las conocíamos, sobre todo esa del lado humano, cómo eran como personas. Exacto. Hasta que desaparecieron. Sí, yo creo que contar estas historias, que ojalá se puedan profundizar con el tiempo y veremos cómo, también ayuda a derribar el mito de la teoría de los dos demonios. Es como un golpe fuerte a esa teoría. Y me parece que sí, que acerca... Porque bueno, si encontramos que una persona estudió determinada carrera o hacía determinado deporte o los domingos jugaba al fútbol en la plaza con sus hijos, bueno, también es como que lográs como llegar o de repente podrías llegar a empatizar con otra gente. Y además información que no existía o que hubo que ir a buscar y raspar mucho, porque también esta cosa de creer que los 197 desaparecidos es una cosa muy uniforme y homogénea, y sin embargo hay una increíble diversidad de las historias. Podrían escribirse muchísimas historias a partir de este trabajo o de otros. Entonces llegar a ese lugar de visibilizarlos desde ese lugar me parece que es importante, por lo menos para también, que eso que decís Marcelo, de empezar a acercarse en otro tono. Sí. Vos, estamos hablando acá de un trabajo que tiene muchas patas, entre ellas la del realizador, el creador de estas piezas, que es Aldo Garay, una de los nombres más importantes de la historia de este canal. Pero en tu caso, Mateo, en particular, que sos el responsable de la investigación periodística, vos hablás de desentrañar. Y el desentrañar, hay algunos de esos nombres y de esas fotos que para nosotros significan muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y hay otros nombres que eran solamente eso, una fotografía, más un nombre más. Y me imagino que el llegar a esos nombres tampoco debe haber sido fácil, a esos familiares que quedan, a esos recuerdos que llegan de estas personas. No, en muchos casos ni siquiera llegamos a los familiares porque o no existen, claro, o no hemos podido contactar. En algunos casos sí, hay un vínculo muy directo a partir de madres y familiares o a partir de repente otros vínculos en paralelo. Y aparte, una cosa interesante también fue el intentar, por lo menos, además de buscar estas mini historias, estas esquelas narrativas que trascendieran lo militante y lo político, fue tratar de buscar algunas fotos nuevas. Que las fotos también son información, las fotos también son historia. Tratar de que no repetir las fotos que sí reconocemos en los carteles habitualmente y llegar a otro tipo de fotografías. En algunos casos lo logramos, en otros casos no. Y en algunos casos ni siquiera hay fotos de esa persona, ni una. Lo podemos ver en las marchas incluso con esa silueta y la ausencia de la foto. Pero sí, a mí, por tener que ser el que más ha tenido contacto con los familiares, con algunos que conocía, otros que no, ha pasado de todo, y ahí la cuestión emocional siempre está muy latente, sobre todo porque me parece que incluso hay como una zona emocional que capaz que es mucho más fuerte en el recuerdo de, bueno, yo con mi hermano, no sé, iba a pescar a las colleras de Andí los sábados de mañana. En ese recuerdo hay un factor emocional hasta más fuerte muchas veces que en el recuerdo político, ¿no?
Y me ha pasado de terminar tratando de consolar a los familiares porque se me largan a llorar por teléfono o en el encuentro, ¿no? Y bueno, ahí hay que lidiar también, aprender a lidiar con ese tipo de situaciones. Y después una cosa que creo que enlazado a lo que me preguntaba Marcelo antes, hay muchas historias que ni siquiera involucran a militantes políticos. O sea, estamos hablando de gente, en muchos casos o en algunos casos, y esto en realidad no justifica lo otro, ¿no? No, lógicamente. Pero es como una parte de la historia también a contar, en que ni siquiera tenían militancia política y terminaron desaparecidos. Vamos a abordar ese tema más adelante con otra de las microbiografías, pero te vamos a invitar ahora, y los vamos a invitar a todos ustedes a visualizar dos de estas historias que tienen que ver con eso que vos decías, esos impactos emocionales tan fuertes y que se redoblan cuando a la interna de una familia sucede más de una pérdida, más de una historia de estas que marcan a fuego a las familias y a cada uno de nosotros. Los invitamos a ver la primer microbiografía que hemos seleccionado con tu aporte, porque desde creo que es también la magia de estas piezas, que cada uno encuentra la forma de tener el ancla en uno mismo, de Marta Beatriz Severo Barreto y Carlos Severo Barreto. Lo compartimos. A Marta le decían la reina, porque qué cosas lindas, ¿no? Cosas de la infancia, porque siempre salía elegida la reina del barrio. Exactamente. ¿Cuánta gente de Bella Unión también en esta lista de 197? Obviamente no es casualidad. Sí. Bueno, ahí también es interesante como este trabajo te ayuda a ver el mapa. Claro. ¿No? En Bella Unión hay un grupo de trabajo, aparte de investigación específica sobre... En muchos departamentos hay comisiones de memoria y en Bella Unión hay una fuerte y tiene un libro editado el año pasado que fue una fuente muy importante para este trabajo. Y se da esta historia que Tania ha presentado un poco de la familia Severo Barreto, que está atravesada por la tragedia directamente, porque bueno, estamos hablando de 6 hermanos, Blanca la madre, 6 hijos y 3 desaparecidos. La más chiquita la tuvieron que dar en adopción al nacer. El varón que quedaba vivo falleció muy joven porque nunca pudo sobrepasar la tragedia familiar y se metió en el mundo del alcoholismo y lo sufrió y terminó muerto. Y queda una sola, que es Matilde, que está viva y sostiene un poco también ahí la cuestión familiar. Y aparte, la pareja de Marta, también desaparecida, la pareja de Carlos también desaparecida. Es como una cosa muy, muy, muy cruel. Hay una foto maravillosa que creo que no terminó saliendo, pero que en las redes han dado la vuelta, de una marcha cañera del 64, las primeras marchas cañeras, una foto sacada por Aurelio González para El Popular. Claro. Que está Blanca sentada en la vereda ahí en descanso de la marcha y sus 5 hijos, sus 6 porque ella está embarazada de la última, esperando para continuar. Es una foto también muy cargada con mucha carga de tragedia social, ¿no? Pero cómo eso, en algunos casos es una persona, a veces también pensamos, bueno, el desaparecido de tal familia, y en este caso es una cosa completa casi de mucho dolor. Vos estás contando esto y a uno le da la sensación de que hay miradas que siguen faltando, ¿no? De que hay muchísimo más para hacer con estas historias de las que sabemos mucho en algunos casos y en otros sabemos poquísimo o casi nada. Y en ese sentido me imagino que también habrá pasos futuros, más allá que esta investigación en particular sigue sucediendo, ¿no?
Sigue sucediendo, sí. No hemos terminado la tarea. Siguen todavía algunas historias por completar. Así están los 197 presentes. Bueno, acá salió uno de los casos de las placas que son dobles, o sea, con una pareja, Sí. con hermanos, perdón. Hay otras que son de otros hermanos y hay otras que son de pareja. Entonces, a la larga son cerca de 160 las placas que hemos construido. Pero bueno, eso, en Bella Unión hay mucho. Después en Mercedes también hay un grupo interesante y por eso también tiene su comisión de memoria trabajando muy, muy fuerte. Y después en la narración de las desapariciones en Latinoamérica, ¿no? Después, o sea, las desapariciones como concepto del Plan Cóndor tienen sus propias historias. En Uruguay hay como que vas rescatando muchas posibilidades narrativas para continuar haciendo un trabajo. Hay 3 palabritas que conforman una frase que se utilizó muchas veces para esconder qué es lo que pasaba detrás de esto. Algo habrán hecho, ¿no? Y detrás de todo eso quedaba nada, una incertidumbre, algo habrán hecho, y con eso se pretendía justificar. Hace un ratito Mateo lo decía, no se justifica con nada el hecho de hacer desaparecer una persona, de hacerlo desaparecer para siempre, de no decir dónde están sus restos, pero hubo casos en que además de todo, no habían hecho absolutamente nada. O sea, no tenían ni siquiera una militancia política. Exacto. Y lejos estamos, por supuesto. Lejos no. Es imposible que alguien pueda pensar que con esta afirmación se justifique que por militar o por lo que sea, alguien tenga derecho a desaparecer a otra persona y menos desde un gobierno. Pero hubo casos como el de Omar Cubas, concretamente, en que ni siquiera era militante político. No. Y vemos primero Dale, cómo no. la microbiografía. Esos ojos que interpelan, ¿no? Que... Sin duda, sin duda. Hay una necesidad de las familias de mantener siempre esto vigente. Pero hay como distintas coordenadas, ¿no? Hay fotos que son históricas y hay generaciones que prefieren mantener estas fotos. También hay generaciones que, por ejemplo, se han optado por colorear alguna de las fotografías o sumar esas historias. ¿Has encontrado esas contradicciones también en ese contacto con las familias, en el momento de investigar, de plasmar, luego de elegir, seleccionar qué mostrar? En realidad realmente ha tenido muy buena respuesta en ese tono, en las familias, en el agradecer como esta vueltita de tuerca al asunto, en las generalidades y mucha generosidad en el compartir materiales, historias y fotos. Eso como ha sido lo habitual. Y después, bueno, también es un trabajo imperfecto y mejorable y hemos tenido algunas buenas críticas constructivas que recibimos, sobre todo si vienen de parte de los familiares que han sido quienes han estado atravesados por estas tragedias. Entonces, desde ese lugar, el agradecimiento eterno. Y bueno, y eso, sobre todo sabiendo que es una cosa que es todavía, y lo será siempre, muy dolorosa, pero, y dolorosa para pero muy todos. humana. Entonces eso también hace que se desarrolle. Sin duda. Una de las historias que queríamos compartir es una que es absolutamente particular, como cada una, ¿no? Pero en este caso tenía alguna impronta que nos gustaba compartir y Mateo compartía, que era una de las que era importante poner en pantalla, y es la de Mónica Benarroyo, una mujer nacida en Rumania. La compartimos y luego conversamos. Rumana. Esta historia es increíble. Sí, creo que la historiadora Clara Aldrich
Mónica integra como en esto que decía yo de que en la narración completa tiene como algunos posibles historias a profundizar. En los primeros años de la dictadura hubo mucho... En los primeros años del terrorismo estaba en realidad. Esa es una corrección a colocar distinta. Sí. Porque algunos desaparecidos Son desaparecieron antes del 73. ¿no? Hubo muchos desaparecidos en Chile. O sea, uruguayos que terminaron en Chile y Mónica, que no era uruguaya, pero pasó por Uruguay, estudió en humanidades, tiene esas cosas así. Rumana, hija de diplomáticos, terminó acá estudiando en humanidades. Los estudiantes la miraban con mucha rareza porque se vestía como alguien que no cuajaba con lo que ellos estaban como habituados a ver. Termina ganando un premio yendo a Cuba y amiga de Fidel Castro y termina muerta en Chile. Pero y Clara Aldrigui está estudiando este caso y me parece que ahí hay que poner el ojo también para comprenderlo después. Poner el ojo para comprender. Creo que esta serie está haciendo eso, poniendo el ojo en la parte humana y trayendo al territorio, al alma de cada uno de nosotros, las historias de vida de estas personas que desaparecieron. Mateo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente un privilegio y por este trabajo que, como bien decíamos, continúa. Continúa. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Muchísimas gracias. Y nos vamos directamente al Palacio Legislativo, porque allí está Eduardo Delgado con una de las históricas integrantes de aquella comisión por el voto verde. Así es, Marcelo. En minutos ya comenzará esta sesión de homenaje a las presidentas de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad, Elisa de Lepiane, María Esther Gatti, y quien nos acompaña y que tú ya presentaste, a Matilde Rodríguez Larreta. Ante todo, Matilde, gracias por atendernos estos minutitos antes de la sesión de homenaje. Y primero preguntarte, ¿cómo recordás justamente ese inicio del trabajo con estas dos presidentas de la Comisión? Bueno, fue un momento importantísimo en mi vida. Primero que fue la primera vez que hacía actividad pública, ¿verdad? Pero además tener de compañera nada menos que a Elisa y a María Esther fue un apoyo muy grande para mí. Y fueron compañeras muy queridas. O sea que las vamos a extrañar de por vida, ¿verdad? Y hablábamos, antes de comenzar, de otras personas, de las miles que integraron la comisión. Te voy a preguntar por dos y después capaz que por más personas, pero el encargado de Interior, Diego Terracarde, dirigente del Partido Nacional, abogado, y la persona encargada de finanzas, en ese momento conocido como médico oncólogo y después presidente de la República de Tabaré Vázquez. Bueno, los dos también importantísimos y han fallecido ambos. Pero además quiero acordarme en este momento muy especial que hace 2 o 3 días acaba de fallecer el ingeniero Martín Ponce León, que tuvo una actuación brillante en la comisión en toda la parte de informática. Manejábamos con mucha certeza todas las posibilidades de la gente que repetía la firma. Él tenía los porcentajes hechos perfectamente. Sabíamos perfecto las firmas que nos iban a anular y todo el trabajo cuando hubo que reconfirmar firmas, que hubo que salir a buscar gente. Bueno, la actuación de Martín fue fundamental, sin él no se hubiera podido hacer. Ya que hablaste, ¿cómo fue un poco ese proceso, sobre todo cuando finalmente la Corte dice, sí, están las firmas? Bueno, son así 2 años muy claros. Una, recolectar firmas, y el segundo año, el 88, fue defender las firmas en la Corte Electoral, donde iban delegados nuestros constantemente a pelear las firmas una a una, porque yo no digo que hubiera ninguna intención de fraude, pero había mala onda en la Corte en ese sentido y había que luchar con ese tema, ¿verdad? Matilde, bueno, si bien el voto verde perdió y la ley de impunidad quedó vigente, a veces de las derrotas uno saca conclusiones y aspectos que son victoria. Contame de eso. Lo más importante para mí, la colaboración que se hizo con la memoria colectiva, ¿verdad? Digamos, después del referéndum y antes y después del referéndum, la gente, la comunidad uruguaya tenía una información diferente. Fue una gran instancia de difundir lo que había sucedido. ¿Por qué pedíamos ese apoyo, verdad? Más allá de que lo hayan apoyado o no. Se difundió, se vivió intensamente todos aquellos episodios que
habían sido tan paradigmáticos de violaciones, ¿verdad? ¿Y qué te genera que justamente hoy el Senado, bueno, te haga un reconocimiento? Bueno, me da mucha emoción, por cierto, y además quisiera reconocer que, bueno, soy la que estoy viva, pero somos todos en realidad los que... Bueno, quiero acordarme, ya que lo nombraste, la labor de Tabaré en finanzas, que fue también muy impecable, pero además, sobre todo, lo que quiero recordar de esa actuación de Tabaré era su humor. En sesiones muy tensas y muy pesadas, siempre había una nota de humor que nos hacía levantar el ánimo. Y cuando me he encontrado con él posteriormente, me decía, sí, era aquella época en que se fumaba, ¿te acordás, Matilde? Hacíamos así para vernos entre nosotros, y era un horror de fumadores adentro de la sesión. Y Matilde, si querés dejar un último mensaje, estamos a unos días de la marcha del 20 de mayo, ¿no? Tan especial todos los años. Si querés dejar algún mensaje respecto a esto. El único mensaje es que seguimos todos trabajando por la paz, y la paz solo se puede adquirir a través del reconocimiento estricto de los derechos humanos, en toda su extensión. Matilde, muchas gracias por estos minutos y bueno, te dejamos seguir a esta sesión de homenaje. Sí, claro. Hasta luego y muchas gracias por todo. Compañeros, volvemos con ustedes allí a estudios. Muchísimas gracias, Eduardo. Allí con una de las presidentes de aquella histórica comisión por el voto verde, que ahí aparecían imágenes además de la campaña por el voto verde, una campaña que todos recordamos, bueno, unos cuantos recordamos con muchísimo cariño. Todo lo contrario a lo que terminó sucediendo después el 16 de abril, donde el voto verde no terminó ganando y la ley de impunidad quedó vigente. Y bueno, cada uno opinará lo que quiera. Yo opino que en definitiva el gran motivo por el que quedara vigente la ley fue el miedo. El momento en que se vivió ese momento. Un bloque cargado de memoria, de historia y de reflexión. Ojalá también haya llegado a cada uno de los hogares. Es así. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos enseguida con más Ciudad Viva. Ustedes saben que hace unos días culminó ya la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde pasaron más de 1.300.000 personas, donde hubo además cientos de actividades. No solo hubo libros, sino también hubo charlas, debates, y bueno, uno de las charlas más convocantes fue la de la escritora argentina Florencia Bonelli, la tercera que llevó más personas, y también fue de las autoras argentinas que más firmas llevó, colas y colas de personas, sobre todo mujeres queriendo que le firmaran su libro, El hechizo del agua. Y en el medio de esa feria pasó por nuestro país. Estuvimos hablando aquí con Ciudad Viva y Florencia Bonelli sobre su último libro, El hechizo del agua, una escritora que, si no la conocen, es leída, como ella lo reconoce, mayoritariamente por mujeres, porque tiene una base de novela romántica, pero con un componente histórico. Y esta fue la charla que tuvimos. Yo escribí esta saga que se llama La serie nacida, que se puede leer independientemente cada libro, no hay problema, esta se puede leer sin haber leído los anteriores. En realidad, yo escribo la historia con protagonistas adolescentes, pero sin la intención que sea solo para adolescentes. ¿Por qué elijo que sean adolescentes? Porque cuando yo descubro la astrología allá en los años 2010, por ahí, tenía ya 40 años, yo dije... ¿Con el arcano, el cuarto arcano? Ese fue mi primer libro con un contacto todavía yo sabía muy poco de astrología. Recién empezaba a contactar con esta ciencia milenaria. Pero cuando yo descubro realmente la herramienta de autoconocimiento que es, yo dije, qué bien me hubiese venido esto a los 15 años. Me
me hubiese ayudado tanto a entenderme, a solucionar tantos temas, a no sentir culpa, a no querer encajar donde no voy a encajar nunca, que dije, voy a contárselos a las lectoras desde la visión de un adolescente. Creo que el corazón del libro es eso, descubrir cómo somos realmente los seres humanos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de esta herramienta que es la astrología. Fui lectora toda mi vida y a los 27 años, por la lectura de un libro que encuentro en la biblioteca de la casa de mi suegra, una novela muy chiquita e insignificante, se llama El árabe, de Edith Hull, una escritora inglesa de principios del siglo XX, plena época victoriana. Es un libro que tiene romántico, muy escandaloso en su momento y sigue siendo escandaloso. Transmitía una pasión que yo quise reproducir eso. Y de repente en mi mente empezaron a aparecer ideas, escenas, diálogos. No por nada, el primer libro que yo escribo, Lo que dicen tus ojos, el protagonista es árabe. Kamal al-Saud es árabe. De repente mi mente se llenó, se invadió de estas escenas, me cambió la vida, he decidido empezar a escribir. Y yo siempre lo he hecho desde el lado de la lectora. En realidad yo escribía lo que a mí me hubiese gustado leer. Así que yo me defino como una lectora que escribe. Que escribe novelas, sí, románticas, con historia, histórico-romántico. Esta no es histórica, esta es ambientada en nuestros tiempos actuales, pero yo digo que todo es historia. Lo que está pasando hoy va a ser historia mañana. ¿Cómo creás, cómo investigás esos personajes desde ese encuentro de culturas? Es una característica de mis libros, encontrar las culturas, el indio y la winca, como decimos la cristiana, el árabe, y el musulmán y la católica. Siempre me gusta armar esas confrontaciones porque creo que el amor, si uno sabe salvar las cuestiones culturales, las barreras culturales, creo que el amor puede con todo. Mis personajes nacen en mi mente de una forma que ni te lo puedo explicar. Yo siempre digo, la creatividad es el caos llevado a su máxima expresión. Uno después lo empieza al pulir a ese caos y entonces va quedando, es como una piedra en bruto que uno la va y después queda lo que quisimos crear. La inspiración me puede venir de cualquier cosa. Recuerdo, por ejemplo, Indias Blancas, que él es Ranquel y ella es cristiana, una chica de la alta sociedad porteña. Fue porque una tía me dice, yo tengo una antepasada que la secuestraron los indios ranqueles en un gran malón que hubo en el año 1819, un gran malón en la ciudad de Salto, en Buenos Aires. Se la llevaron, la hermana se salvó, ella fue secuestrada y vivió toda su vida con los indios, se casó, digamos, sí. Convivió con un indio toda su vida, tuvo hijos, uno de ellos era un famoso cacique, capitanejo en realidad, que se llamaba Tripailao. Y estos indios eran muy conscientes de que del otro lado, en la parte de tierra afuera, estaban sus primos, porque esta otra hermana había quedado ahí. Y en una oportunidad, este Tripailao estaba por atacar un fuerte con sus lanceros, y cuando se entera que su primo era el coronel que estaba a cargo de ese fuerte, se volvió y dijo, no, yo no, a mi sangre no la puedo atacar, y se vuelve. Me quedé tan impactada con esta historia que dije, yo con esto tengo que hacer algo, y nace el libro Indias Blancas. ¿Qué es lo que te disfrutas más del momento de la producción, desde el pensar o de escribir o presentar un libro? Lo que más disfruto es sentirme libre escribiendo. Eso es lo que... Tomar conciencia de la libertad que me da escribir, sin restricciones, sin nada que me coarte. Ahí te das cuenta lo poco libres que somos fuera de este mundo mágico y lo libre que yo me siento escribiendo. Eso es lo que más disfruto. Ser yo la creadora, yo inventar lo que quiera. Es magnífico. Planteabas en El hechizo del agua unas situaciones como bien actuales, ¿no? La pérdida de un hijo, el vínculo problemático con las drogas. Sí. ¿Lo abordás porque es un problema que te preocupa, porque es un problema del cual querés hablar? Lo abordo porque, como esta novela, teniendo la astrología como centro, habla del signo Piscis, el signo Piscis es el signo de las adicciones. Piscis es un signo en el cual la persona sufre tanto porque es tan sensible en un mundo tan hostil como este que tienden a echar mano de eso para evadirse.
en varios de tus libros, de tus trabajos, hay hombres fuertes, Sí, muy dominantes, y mujeres fuertes, algunas poco experimentadas, o la mayoría capaz que poco experimentadas, por lo menos en estas lides del amor. Sí, generalmente yo en mis novelas, la mayor cantidad de historias que yo escribo están ambientadas en el siglo XIX, donde, bueno, la mujer ocupaba un lugar muy distinto al que ocupamos nosotras. La mujer se dedicaba a su casa, salía de la casa paterna para entrar en la casa del marido. Entonces estamos hablando de una, digamos, una represión a la mujer terrible. Obviamente crear personajes muy vanguardistas en esa época. Yo lo he hecho, Laura Montes, la de Indias Blancas, era muy vanguardista y rompía todos los esquemas. También Melody, la de Cuarto Arcano. Pero eran chicas que habían estado muy protegidas por sus familias. ¿Por qué? Y bueno, porque la mujer era eso, no se le podía permitir que rompiera su virginidad, su pureza. Era la base. Y bueno, era un escándalo, señor. Así que bueno, era una cosa verosímil que las chicas fueran poco experimentadas. Las mujeres muy experimentadas eran malas mujeres, eran consideradas así, lamentablemente. La librería Puro Verso, ahí se escuchaba el ruido de la cafetera. Qué lindo. Y bueno, pero bueno, hermoso Una lugar. linda charla. ¿Se tomó un Hermosa cafecito? la charla. Me tomé un cafecito, sí. Hermosa la charla, Pilar. Qué bueno que vos que sos lectora, muy lectora de esta autora, que te pudiste dar también el lujo, el placer de estar ahí y hablar de ese montón de cosas que nos pasan por dentro cuando leemos un libro. Y sí, y yo no sé pero si las mujeres seremos más románticas o qué, pero evidentemente No, le pregunté no a todas. ella y me dice, bueno, evidentemente sus principales lectoras son mujeres, ¿no? Ajá. Lo romántico, tendríamos que hablar de eso porque esto no es solo romántico, digo, hay una reconstrucción histórica que es muy relevante, sobre todo en los primeros libros, ¿no? Cuando me preguntan qué es ser romántico... Si te lo preguntan es que no sos y no ¿Qué sabés, es el amor? es que no sos romántico. No son cosas distintas. ¿Qué es el amor? Así lo dijo A mí me parece que son los mío. principales Se preguntó. pasiones humanas, ¿no? El miedo, el amor, El odio. El odio. Sí, sí. Qué feo. Amor, Qué feo. amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. Sí. Cosas así que se me ocurren en este mundo. Sí. No creo que sea una cuestión de género, el ser romántico. Amor es un anagrama. No, yo también. creo que Amor, no. romance. Por suerte. Pero ningún varón va a Omar. confesar que lea algún No, otro yo creo- libro. Sí. Cada que lea el libro, no Ah, sé, no, pero esa. que sea romántico, sí. Ellos se fueron para otro lado, Pilar. Hagamos una mampara de los taxis. Estamos haciendo dos programas Para seguir paralelos. hablando de romanticismo. Bueno, estamos Vamos a la- en el final, estamos en el final prácticamente. Pero me deja. Ah, perdón. ¿Me deja? No, digo, seguía. porque me como parece que sí, que- Me que- llevó con el tema del amor, perfecto. Sí, adelante. No se puede hablar en serio, ¿no? No se puede hablar de No, serio. jamás. Gran conclusión. Bueno, yo les quiero recomendar una película, Ajá. ¿sí? A ver si me prestan atención. ¿Cómo El joven no? Ahmed. El joven Ahmed. ¿Cómo era? La mampara. mampara. A ver, el joven, ¿Cómo ahí era está. esos dibujitos, esa animación? La familia, ¿cómo es? La familia. Mampara. No, Dorado. No, la familia familia, Dorado. la familia increíble. La familia del ¿Cómo era? taxi. La familia increíble que tenía una Los Increíbles. Sí, Los increíble. Increíbles, ¿Se sí. acuerdan que había Sí, uno que sí. tenía una burbuja? Sí. Elastic Girl. Pero Sí, ese- igual, la de la Bien, burbuja me bien, bien, gustó. me encanta ¿Esa la era chica burbuja. superpoderosa? Burbuja. Bueno, y- les voy a recomendar Yo una te película. Ya se fue Si la me película, dejan, Pilar. ¿me dejan? Ya se No fue. sé, haga lo que quiera. Ya tuvo su momento de Ahmed, gloria. dile con Ahmed. El joven Ahmed. El joven Gallego. Ahmed. Sí, Ahmed porque hablaban de amor. Es una película belga dirigida por los hermanos Dardenne Jean-Pierre y Luc. Este drama gira en torno a Son un franceses. joven birracial que plantea asesinar a su maestro en nombre de su religión. Sí, ahí lo vemos en pantalla. El protagonista empieza a cambiar a medida que se acerca Yusuf, un militante musulmán. El Los joven hermanos Dardenne son belgas, directores de cine, tienen películas nominadas para el próximo Festival de Cannes que se resuelve la semana que viene. y se puede ver en Cinemateca y Live Cinema. Bien. Pero las pronunciaciones. Yo no sabía ¿Es si era, francés? yo no En sabía si México era, se habla. si era árabe. Por eso era lo de... Están oriundo de Barrio Sur los dos. Sí. Sí. No, pero además el problema era con Yusuf. Yusuf, claro. era- Jean-Pierre- Yusuf, Jean-Pierre ni y francés Luc. ni del Barrio Sur. Yusuf, que era... Jean-Pierre y Luc, sí. Pero está. Jean-Pierre es, digo, Juan Pedro, ¿no?
Sí, tenés razón. Lo bueno es que la pueden ver en Cinemateca, me dijo, ¿no? Y la F-Cinema. Perfecto. Bueno, muy bien. Tengo otra recomendación. Acá no hay ningún Yusuf, nada. Desde hoy se puede disfrutar de la obra Desmontaje, con texto de Jimena Márquez y dirección de Luz Viera. Márquez se coloca en escena para desmontar la experiencia teatral más relevante de su vida. Un híbrido pilar entre conferencia, documental y actuación, sucesos biográficos que dialogan con testimonios de diversas personalidades del Teatro Nacional. El Desmontaje estará en escena hasta el 22 de mayo en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Preciosa sala, ¿no? Preciosa sala. Jimena Márquez, Preciosa allí, siempre la creación de Jimena Márquez, una de las enormes dramaturgas que tiene nuestro país y que tenemos la posibilidad de disfrutar en carnaval. Totalmente. La tercera recomendación que tenemos para hoy tiene que ver con la actriz e intérprete Julieta Díaz, que se está uruguayizando. Me parece que nosotros le mandamos a Natalia, nos trajimos a Julieta Díaz, porque viene en una unión con nuestro compositor y músico Diego Presa, profesor de música, aparte liceal. Tenemos también esos placeres en nuestro país. Ellos llegan mañana a la trastienda para presentar El Revés de la Sombra. Es el primer trabajo discográfico juntos, pero también es el primero de Julieta Díaz. Presa tiene una larga trayectoria como solista en grupos como Buceo Invisible y El Astillero. La presentación será mañana, como dijimos, en la trastienda a partir de la hora 21. Divinos los dos. Qué bien que actúa ella y qué lindo canta, ¿eh? Sí. Hermosa mujer, aparte histriónica, te morís de la risa, te conmueve, completísima Julieta Díaz. Le compro Hermoso lo que me venda. tubo. Sí, totalmente. Con Diego Presa. Bueno, nos vamos hasta mañana. Mañana vamos a tener un informe especial sobre la Batalla de las Piedras, mañana 18 de mayo. Ajá. Y además vamos a tener un contacto con Eliana Gillette directamente desde México. Muy bien, ¿nos vamos? Nos vamos, Chau, chau. Que pasen bien. Yusuf, saludos para Chuchu. Lo difícil me lo está poniendo a mí. Que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza,